¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a una continuación más de el estudio sobre el libro de Daniel. Está con nosotros y quiero dar la bienvenida también a Miguel Escalante. Bienvenido, Miguel, para estudiar la palabra del Señor en esta ocasión. Muchas gracias, Miguel. Gracias por la invitación y bueno, esperemos que hoy estudiemos la palabra y que Dios pueda darnos su bendición. Amén. Bueno, ¿qué te parece si antes de abrir la palabra del Señor y estudiar esta maravillosa historia que tiene que ver con la fe, hacemos una oración con nuestros televidentes? ¿Quieres orar? Claro, Miguel. Vamos a orar. Nuestro Padre, toda la gloria y toda la honra sea para ti, Señor. Te damos muchas gracias por habernos dado la vida, habernos dado la oportunidad, Señor, de darte gloria. Gracias también, Señor, por el don de la fe. Gracias, Señor mío. Oramos, Padre, para que tu palabra no vuelva a ti vacía. Caiga, Señor, sobre tierra fértil y dé frutos para tu gloria. Bendecí a cada hijo tuyo que va a estudiar tu palabra en esta hora, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Sabemos nosotros, Miguel, que el libro de Daniel fue escrito en el contexto del cautiverio del pueblo de Israel en Babilonia. Y si nosotros vamos desde el principio, nos vamos a dar cuenta que el pueblo de Israel, el remanente, pasa por pruebas. Vemos a Daniel y seguramente a sus amigos ante la prueba de no contaminarse con la comida del rey en el capítulo 1. En el capítulo 2 vemos a Daniel y a sus amigos de rodillas suplicando misericordia para que pueda ser revelado la interpretación y el sueño que tuvo el rey Nabucodonosor para librarlos de la muerte. Y ahora vamos a estudiar Daniel capítulo 3. Nuevamente los tres jóvenes hebreos ante una prueba de fe. Quiero mencionar algo que dice Elena White. En Profetas y Reyes, en la página 341, nos dice: el tiempo de angustia que espera al pueblo de Dios requerirá una fe inquebrantable. Sus hijos deberán dejar manifiesto que Él es el único objeto de su adoración y que ninguna consideración, ni siquiera de la vida misma, puede ser inducidos a hacer la mejor concesión a un culto falso. Así como los días de Sadrach, Mesach y Abednego. Miguel, ¿qué nos puedes tú comenzar diciendo acerca de la historia de Daniel capítulo 3 en relación con la fe? Muy bien, Miguel. Nosotros vemos en Daniel 3 cómo el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro. Un deseo más de este rey de perpetuarse en el poder por la eternidad. Él, en su rebelión a no querer ser sustituido por otros reinos, el cual se le había interpretado su sueño, dice: no, yo quiero ser el rey para siempre. Y hace una estatua no de la cabeza de oro, sino completamente de oro. Y ahora él exige una adoración, a costa de que si no lo adorares, mueres. Para las personas que estudian las profecías, ese es un ejemplo, ese es un
una manera en cómo va a pasar en el tiempo del fin. Nosotros vemos que hay una lucha en cuanto a la adoración. O adoramos al Dios verdadero o adoramos al enemigo de Dios, a sabiendas o a ignorancia. En el tiempo del fin, las personas también serán puestas en la misma prueba de estos jóvenes, Daniel. Muy importante ver la cita que leíste donde dice que tendrán que tener una fe inquebrantable para soportar eso. Se dice que esos momentos que vienen a esta tierra, ni la mente más fecunda puede imaginar cómo va a ser. Entonces, vamos a Apocalipsis 14. Vamos a ir entendiendo un poquitito la fe, la cual sostuvo a estos jóvenes, sostuvo a Daniel. Será la misma fe que va a sostener a sus hijos de Dios en ese tiempo del fin, en donde serán amenazados a costa de su vida. O adoras o mueres. Porque Apocalipsis 13 habla de una marca de la bestia, ¿no? Entonces Apocalipsis 14 ya habla de que hay una victoria frente a ese Nabucodonosor del tiempo del fin, que quedará ser adorado e imponer la adoración. No ni siquiera de a buena, sino de imponer una adoración. Apocalipsis 14, del versículo 12 dice: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios. Hay una característica. Y la siguiente, Miguel, dice: y la fe de Jesús. La Biblia es clara cuando dice, no dice, y su fe de ellos, y la fe que ellos desarrollaron. Entonces te pregunto, ¿la fe es algo que tenemos nosotros, que podemos desarrollar nosotros? ¿O es que es externo, que proviene de afuera? Excelente pregunta. La fe no viene del hombre, porque Juan 5:42 dice que el hombre no tiene amor en él siquiera. Y mira lo que dice Apocalipsis 14:12, dice que la fe ¿de quién? De Jesús. Ahora vamos a ir a Gálatas 2:20 para ver un poquito más acerca de esto, Miguel. Gálatas 2:20 dice así: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe ¿de quién? Del Hijo de Dios. Entonces vemos claramente en estos dos versículos por tiempo que esa fe no es del ser humano. Vamos a Juan 4, que yo quisiera aclarar este punto, porque hay muchas dudas, Miguel, en cuanto a la fe. No sé si has escuchado esa frase típica, ¿no? Tienes que tener fe. Es como decirle a una plantita, tienes que dar fruto. Y veamos si eso puede salir del hombre. Mira, Juan 4 le dice a la mujer samaritana, una historia bien conocida, la mujer samaritana y Jesucristo. Cuando en el versículo, vamos a ver, versículo 10 dice: respondiendo Jesús y le dijo: si conocieras, escucha esta palabra, el don de Dios, y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías a él y él te daría agua viva. Yo quiero ver ahora Juan. Vamos a seguir viendo. Juan 6, versículo 35 dice: Jesús le dijo: yo soy el pan de vida, y el que a mí viene no tendrá hambre. Y el que, ahora viene, mira la palabra creer, que está asociado con fe. Y el que en mí cree, ¿qué dice? No tendrá sed jamás. Entonces Jesús le dice a la mujer: yo puedo darte el agua de vida, le dice. Pero ¿cómo tú, siendo judío, me estás hablando conmigo y no tienes ni dónde sacar el agua? Pero le dice: si supieras el don de Dios, si supieras lo que Dios da a los hombres, tú fueras el que pediría dame de beber. Porque si bebes esa agua que dice aquí, el que en mí cree no tendrá sed jamás. Ahora, más antecito, Miguel, mira Juan 6:29 dice: respondió Jesús y le dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. ¿Cuál es la obra de Dios?
salvar a la humanidad. ¿De qué manera? Él haciendo de que el hombre crea en Jesucristo. Pero tú aquí me puedes preguntar, Miguelito, muchas personas se pueden preguntar, ¿pero acaso el hombre no puede creer nomás por él mismo? ¿Qué tan difícil es creer? Yo creo que este celular me sirve para llamar. ¿Qué tan difícil puede ser creer? Mira, para ello vamos a ver Mateo 8:29. Porque vamos a ver si es fácil o difícil esto. Mateo 8:29 dice así: cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los ¿dónde está 29? Y clamaron diciendo, estaba hablando de los demonios, y clamaron diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Reconocían los demonios que Jesús era Hijo de Dios? ¿Creían en Él? Creían, Miguel. Lo mismo dice que en Efesios, ¿no? Cuando dice que en Efesios 2:19, hasta los demonios creen. Entonces podemos hacer aquí una diferencia ya, en que hay, digamos, dos fees, pero una es verdadera y otra es fe de los demonios. Mira, Miguel, cuando Nabucodonosor levantó esa estatua, había muchos judíos ahí. Hartos judíos. Todos se arrodillaron. Todos se postraron frente a esa estatua. ¿Qué entonces no tienen los demonios que creen, y los cristianos y los fariseos en ese entonces, y los falsos judíos, se podría decir, falsos creyentes en la promesa? ¿Qué no tenían ellos? Mira, Efesios 2:8 es un versículo en donde podemos quedarnos un buen tiempo. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Ellos creen. Es un creer lógico, un razonamiento lógico de ellos. Creer por costumbre, creer por lo heredaron esas enseñanzas. Pero aquí hay un ingrediente que no viene del hombre, y es la gracia de Dios. Nosotros, Miguel, somos salvos por gracia, que no es de nosotros. Eso viene de Dios, por medio de la fe. ¿De qué manera lo entendemos más fácil esto, Miguel? Imagina que la gracia es el torrente de agua que trae vida, y la fe es el canal por donde viene. Hay un gran error en el cristianismo moderno, y es que pensamos que la fe salva, y podemos nosotros hacer de la fe, de lo que yo creo en mi Jesucristo. Podemos concentrarnos en tener fe y pensar que mi fe me ha salvado. Entonces creer que somos salvos por fe puede inclusive confundirnos y realmente ser salvos por nuestras propias obras, haciendo de nuestra fe la propia obra de nuestra salvación. Hay un error muy común. El otro día yo me relacioné con un joven de un taxi, y él, estábamos conversando, y él me dice, no, yo soy un hijo del Señor, me dice. ¿Por qué? Le digo, porque yo me bauticé, me dice. Entonces, el bautismo puede ser también colocado como si fuera un Cristo, porque yo me bauticé, soy salvo. Pero no, tienes un nuevo corazón, tienes afectos a Jesucristo, que vamos a ver la diferencia de la fe falsa y la fe verdadera. ¿Se te ha dado ya nuevos deseos, nuevos anhelos? ¿O aún sigues pecando? ¿O aún sigues deleitándote en el pecado? O como los fariseos, decían que eran hijos de Abraham y de Dios, pero sin embargo rechazaron a Jesucristo. Ahora, continuando con la pregunta, ¿por qué, Miguel, somos salvos por fe? ¿Por qué Dios eligió que la fe sea mediante nosotros, la gracia llegue a nosotros? La fe es como la mano extendida del mendigo. Solo la extiende y el Señor será movido a misericordia y se le dará comida. Ahora, ¿por qué, Miguel? Según Efesios 2:8, Miguelito dice eso, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues ¿qué es? Un don de Dios. ¿Por qué Dios eligió la fe mediante la cual la gracia es impartida? ¿Sabes para qué, Miguel?
para callar al hombre, humillarlo en su soberbia que él tiene. El hombre está acostumbrado a, ¿qué quieres que haga? Y yo lo hago. ¿Dónde quieres que vaya? ¿Cuánto quieres que camine? ¿Cuánto quieres que dé? Yo lo hago. El yo. El yo. Pero dice, no, con esto no es, conmigo no es así, dice Dios. Creer es lo que necesitas. Creer. ¿Y eso qué se hace para eso? No de vosotros. Porque si fuera de vosotros, te gloriarías a ti mismo. Ese es un don que yo imparto. Y ahora, para entender eso, vamos a ir a Zacarías, Miguel. Zacarías 12. Zacarías 12:10. Vamos a ver de qué manera. ¿Quieres que lo lea? Sí, por favor, Zacarías 12:10. Zacarías 12:10 dice: y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén el espíritu de gracia y de oración. Y mirarán a mí, a quien traspasaron, y harán llanto sobre él, como llanto sobre unigénito, afligiéndose sobre él como quien se aflige sobre primogénito. Ese es el acto de salvación que hace Dios en el hombre, porque Salmos 3:8 dice que la salvación es de Dios. Dios, mediante su espíritu, al hombre derrama su espíritu sobre ellos, en espíritu de gracia y de oración, y solo con eso el hombre mira a Jesucristo. Porque el hombre, Miguel, está muerto en sus pecados. Y eso hay que entenderlo. Miguel, el hombre no está casi muerto. Está muerto. Efesios 2:8 dice, estabas muerto en tus delitos, muerto en tus pecados. Y nosotros que sabemos un versículo de memoria, Eclesiastés 9:5, ¿cuánto sabe el muerto? El muerto nada sabe. Y ahora te pregunto, ¿el muerto podrá creer? El muerto no puede creer. Jamás, Miguel. Entonces, ¿qué necesita para que el muerto crea? ¿Cuál fue la voz que escuchó Lázaro? La palabra de Jesús. La palabra de Dios. Y cuando te acuerdas de esa escena interesante, cuando Ezequiel está parado entre muertos, yo pienso en eso cuando uno predica. Cuando el predicador es llamado a dar la palabra de Dios, está parado con gente muerta en sus pecados. Y hace la misma pregunta a Dios, ¿vivirán estos huesos? Y uno, solo tú sabes, Señor. Y viene la orden, tú predica, imparte la palabra, y el muerto oirá la palabra. Mira, vamos a corroborar esas palabras con la Biblia, Miguel. Esto está en Juan 5. Escucha lo que dice el Señor Jesús. De cierto os digo, el que oye mi palabra. Mira, el muerto oye la palabra y cree en el que me envió, ya tiene vida eterna. O sea, si el muerto una vez respira y oye la palabra de Dios impartida, ya cree y tiene vida eterna. Y escucha lo que viene: y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Ahora sí, de cierto os digo, viene la hora, y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. La única manera, Miguel, es que se predique este libro. De ahí que nuestras iglesias están así. Porque los muertos, por más música hermosa que se toque en el velorio, no despiertan con la música bonita, el programa bonito, la charla motivacional bonita. No, eso no levanta a los muertos. Lázaro ya iba 4 días y tocaban y cantaban y lloraban, no levantaba. ¿Qué levantó a Lázaro, Miguel? La palabra de Jesús. La palabra de Jesús. ¿Te das cuenta ahora, Miguel? Entonces, fe es creer en la palabra de Jesús. Fe es un don que Dios nos da para que creamos. Para que creamos. En Jesús. Amén. Ahora, y por eso Jesús lo dice, Miguel. Jesús dice, mira, en Juan 6, corroboro lo que acabo de decir con Juan 6:39. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada. Ilustrándolo, Miguel, aquí está el hombre muerto pecador. Él nunca va a ir a Jesús. Nunca el hombre va a ir a Jesús. Jesús dijo, y no queréis venir a mí, dijo Jesús. Él no puede, está muerto en sus pecados, como ese paralítico esperando llegar al pozo.
Y Jesús, Dios le da la gracia a este hombre. Le da el don de la fe para que crea en Jesús y él se levante. Y Jesús dice, a los que mi Padre me da, no pierdo a ni uno. Ahora, esa confianza, Miguel, es la que tenían esos jóvenes allá. ¿De qué otra manera puedes ilustrar esa confianza o esa fe? Vamos a ir a Cantares, Miguel. Cantares 8:5. Te voy a ilustrar de la manera en que la ilustraban los puritanos. ¿Quiénes eran los puritanos? Los puritanos eran personas que aprendieron acerca de las enseñanzas de la Reforma. Se les llamó puritanos de una manera casi despectiva porque ellos querían ser puros, vivían de acuerdo a la palabra del Señor. Fueron perseguidos, Miguel, fueron perseguidos por su fe también. Tuvieron tiempo de angustia como los jóvenes y como la gente en el tiempo del fin. Ahora sí, vamos a ir a Cantares 8:5. Lo explicaban de esta manera ellos, bíblicamente, claro. 8:5 dice así: ¿quién es esta que sube del desierto? Y mira, hago un alto porque me hace acuerdo a la mujer que sube del desierto. Apocalipsis ¿quién es esta 12. que sube del desierto? Dice, y mira, recostada sobre su amado. Debajo de un manzano, dice. Ahora mira, a los casados yo les voy a hablar esto porque esto es bien interesante. ¿Cómo es el rostro de la mujer cuando se recuesta sobre tu pecho? Esa mujer es confiada, ¿no, Miguel? A mí no me pasa nada, dice, está con sus brazos. Está protegida. Segura, amada. Los puritanos decían que la fe es como que un hombre se recuesta en una gran piedra. No está recostado en un palito, en una camita chica, no, está ni en arena movediza, está en una piedra firme que no caerá, ni se romperá. Puede temblar alrededor del todo, pero esa piedra mantiene a su hijo recostado en paz y en descanso. Bueno, brevemente, Miguel, hemos explicado lo que es la fe, ¿no? Yo sé que necesitaríamos más tiempo para esto. Claro, mucho más tiempo. Pero mira, claro. Miguel, ahora sí, esos jóvenes, vamos a Daniel 3. Yo quería preguntarte una Sí. cosa. Cuando los jóvenes cuando se dio la orden de que estos se pudieran de rodillas y adoraran la imagen, y no lo hicieron, aunque otros compatriotas seguramente lo hicieron, pero ellos no. Los acusaron y los llevaron delante del rey Nabucodonosor. Y bueno, obviamente después de allí fueron echados, no quisieron hacerlo. Entonces yo recuerdo lo que tú mencionabas antes. Ellos tenían fe, tenían la fe inquebrantable y no podían hacer otra cosa más que eso que estaban haciendo. Pero Miguel, nosotros a veces pensamos igual como Martín Lutero, ¿no? La película nos muestra que cuando le dice, retráctese, y Martín Lutero dice, no, dice él, ¿no? Como que estoy convencido. Pensamos que no, Martín Lutero pidió tiempo, estaba con miedo. Y estos jóvenes igual estaban con miedo. A veces pensamos, no, lárguenos a ese pozo. No. Estaban con Miguel. Cuando nosotros nos enfrentamos a la muerte, entra Es temor. miedo, por supuesto. Mira, vamos a ver bíblicamente cómo hemos temido y pensamos de Pablo, un varón del Señor. Pensamos que él nunca tuvo miedo. Mira estas palabras que él da en Hechos 27, versículo 20. Dice, y no apareciendo ni sol ni estrella por muchos días y acosados por una tempestad no pequeña. Escucha lo que dice Pablo. Ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Él, el Pablo, el que conocemos. Ahora vamos a Daniel. Vamos a ver en Daniel algo muy interesante en este momento de al borde de la muerte. Daniel 3:17 dice, he aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Mira estas palabras tan parecidas a las de Pablo. Versículo 17, he aquí nuestro Dios, a quien servimos. Mira Pablo cómo reaccionó a esa tempestad.
versículo 23 de Hechos 27. ¿Lo puedes leer, por favor, Miguelito? Hechos 27, versículo 23. Pues esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios, de quien soy y a quien sirvo. Mismas palabras. Dice que no veían ni el sol, ni la luna, ni la tormenta. Era, ¿sabe? He estado con un ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo. ¿Qué consuelo tenían los amigos de Daniel? ¿Qué consuelo tenía Pablo? ¿Y qué consuelo tienen que tener los hijos de Dios en el tiempo del fin? El único consuelo para el hombre. ¿Cuál es el único consuelo del hombre? Que en la vida y en la muerte le pertenecen a Cristo Jesús. Y que todo lo que les pase, sea bueno, sea malo, sea que lo van a meter a un horno, sea que van a naufragar en un barco, sea que le van a cortar la cabeza, sea que lo van a quemar, sea que sufra la muerte de su familia, sea lo que sea, es para el bien de él y su salvación, y para que los propósitos de Dios se cumplan. Amén. Y Dios va a estar ahí con nosotros, así como estuvo con ellos, el cuarto hombre que apareció en el horno. Ese es su consuelo, Jesús estaba Miguel. con ellos. Por eso dice, Pablo está por morir y él dice, yo soy de Dios. O sea, estoy en sus manos. Estoy pasando por una tormenta, pero sabes que estoy en las manos de Dios. Por eso David dice, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. En el tiempo del fin, Miguel, cuando vengan toda esa persecución, cuando venga esa obligación de adorar a otro ser que no sea Dios, podemos estar al borde de la muerte y podemos decir, yo sirvo a Dios, yo soy de Él, ese es mi único consuelo. Perdí mi casa, es mi consuelo, mi Señor. Perdí a mi esposa, me queda algo, mi consuelo es mi Señor, le pertenezco. Amén. Muchas gracias, Miguel. Seguramente podríamos continuar estudiando los encantos de Cristo para nosotros, la fe, pero queremos invitar a que nuestros televidentes y oyentes continúen estudiando acerca de la fe. Miguel, yo te debo algo. Te dije cómo reconocer la fe verdadera y la fe falsa. Sé que es un tema más largo, pero solo quiero darte un versículo para nuestros televidentes. Sí, también. hermano. Primera de Pedro 2:7 dice, para vosotros pues los que creéis, o sea los que recibieron el don de Dios, de creer en el Señor Jesús, para aquellos que su único consuelo es que son hijos de Dios, que le pertenecen a Él, escucha lo que dice, Él es precioso. ¿Sabes cuál es la diferencia de la fe verdadera y la fe falsa? La fe verdadera crea afectos de amor hacia Cristo. Y por eso Cristo le dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Amén. La fe falsa no tiene afectos para Cristo. Los fariseos creían en Dios, creían en ser pueblo de Dios, creían que tenían el cielo ganado, pero no tenían ningún afecto a Jesús, el Hijo de Dios. Amén. Y yo creo que ese es el llamado que Dios nos hace. Muchas gracias, Miguel. Dios te bendiga, Miguel. A ti, amigo televidente, muchas gracias por habernos acompañado. Una cita de Elena White nos dice, como en los días de Sadrach, Mesach y Abednego, en el periodo final de la historia de esta tierra, el Señor obrará poderosamente en favor de aquellos que se mantengan firmes de parte de lo recto. El que anduvo con los jóvenes hebreos en el horno de fuego, acompañará a sus seguidores en cualquier lugar que estén. Su presencia constante los consolará y sostendrá. En medio del tiempo de angustia, cual nunca hubo desde que existe el planeta, sus escogidos permanecerán inconmovibles. Amén. Que Dios los bendiga y los guarde siempre. Nos vemos pronto.